Vamos a hacer una oración. Padre amado, queremos dejar este momento en tus manos, Señor, en el cual vamos a exponernos a tu palabra, que ella sea, Señor, guiando nuestras vidas, obrando en nuestros corazones. Queremos conocerte, queremos entender, Señor, lo que nos has revelado, y queremos pedirte que obres en nuestros corazones, trayendo para nuestras vidas, Señor, tu misericordia y amor y esa salvación que nos has dado por nuestro Señor Jesucristo. Oramos también por los niños, por la escuela dominical, Señor. Te ruego por Araceli en este momento, que va a presentar el Evangelio también a través de tu palabra. Te pido, Señor, de que los niños puedan atesorar, Señor, el Evangelio, y que ellos también en algún momento rindan sus corazones a ti, Señor, en arrepentimiento y reconociéndote como el único Dios. No queremos que ninguno de ellos se pierda, Señor. Queremos que vivan para la gloria de tu nombre, y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 82. Salmo 82. El título que nos pone es Amonestaciones contra los juicios injustos. Y esto es más o menos lo que vamos a ver en este salmo. ¿Sabéis que los salmos especialmente tienen un tipo de escritura, ¿sí?, especial? No es como el resto de las Biblias, ¿sí? Está escrito en forma de poesía, ¿sí? Entonces, los recursos que utilizó el escritor, sí, no son los mismos recursos que se utilizó para escribir el resto de la Biblia. En las poesías se suele utilizar algunos recursos literarios, y en este salmo podemos ver esos recursos, ¿sí?, los tipos de paralelismos, ¿sí?, y sobre todo en este salmo lo que podemos ver es un quiasmo. No tiene mayor importancia si no entiendes bien lo que es un quiasmo, los paralelismos, pero sí que a la hora de tenerlos en cuenta cuando lees este tipo de escritura, sí puede abrirte un poco más, el entendimiento, porque vas a ver de qué manera lo utilizó la persona que escribió el Salmo. En este caso, Asaf, ¿sí? Vamos a ver cómo utiliza el quiasmo. Un quiasmo es un recurso literario, como he dicho, ¿sí?, que presenta diferentes pensamientos, ¿vale? Y se lo utiliza de la siguiente manera. Por ejemplo, el primer pensamiento, segundo pensamiento, tercer pensamiento, ¿vale? Y luego se repiten estos tres, pero de manera inversa. Entonces sería primer pensamiento, por ejemplo, A, B y C. Y luego se repite, pero al revés: C, B y A. ¿Lo entendéis? Entonces, esto es un quiasmo. Vamos a ver estas ideas, y ahora lo vamos a ver con el Salmo. Esto lo vamos a ver desde el versículo 1 al 6. Y mira, lo vamos a ver en forma de quiasmo. No lo vamos a leer todavía, ¿vale? Completo. Versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahora vamos a ir al final, ¿vale? El del versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Veis que la idea más o menos es la misma, el mismo pensamiento? Vamos a ir al versículo 2 y al 5. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Vale? Y el versículo 5 nos dice, no saben, no entienden. Nos está hablando de la misma persona, de los jueces, de los frutos de maldad que tienen ellos, ¿vale? Dice así, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Y luego en el versículo 3 y 4 también vemos
el mismo pensamiento. Dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. ¿Veis cómo tenemos la idea A, B, C y luego se repite pero C, B, A? Ahora vamos a leer el Salmo completo, ¿sí? Y vamos a analizarlo viendo estos puntos. Dice así, Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Podemos ver nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos de la humanidad, que hay diferentes tipos de personas que han adquirido cierto tipo de autoridad. Los gobiernos, es un ejemplo, los gobiernos de las naciones, ¿sí? Los gobiernos locales, bueno, los gobiernos de la iglesia también, ¿sí? Todos han recibido cierto tipo de autoridad que luego ellos tienen que imponer ante una sociedad, ¿sí? Ahora vemos, nuestro hermano estaba orando por la situación de Ucrania y vemos cómo la gente que está en autoridad toma las decisiones. Muchas veces no nos consultan a nosotros, pero son nuestros representantes y esas decisiones que toman de autoridad nos afectan directamente. En gran manera, muchas veces nosotros analizando las decisiones que toman a la luz de la Biblia, no estamos de acuerdo con las cosas que hacen, ¿verdad? Este salmo fue escrito para las personas que estaban en autoridad en aquel momento en el pueblo de Israel, a los jueces, ¿sí? En la palabra dioses, cuando dice en medio de los dioses juzga, la palabra que se traduce como dioses es Elohim, ¿sí? La palabra que se utiliza como Dios en plural, ¿sí? Que también se utiliza para hablar de Dios, pues aquí se está utilizando para las personas que tienen autoridad. También se utilizó en Éxodo cuando se habla, lo que pasa es que allí lo tradujeron como jueces, cuando una persona tenía que ir ante un juez. Se tradujo la palabra Elohim como jueces porque eran las personas que tenían autoridad. La estructura de este salmo, ¿sí? La puse como Dios es el juez y soberano, ¿vale? En el versículo 1 y el versículo 6. El fruto de las autoridades malas, versículos 2 y 5. Y luego las exigencias de Dios para los que están en autoridad, que es la parte central del quiasmo, versículo 3 y 4. Entonces tenemos A, el Dios, el juez soberano; B, el fruto de las autoridades malas; y C, las exigencias de Dios para los que están en autoridad. Dios, el juez y soberano, versículo 1 al 6. 1 y 6. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Dios está al corriente de todas las decisiones, aunque Él es el que pone las autoridades, y esto también nos enseña la Biblia. Él puso a Faraón, Él puso a todas las autoridades, lo vemos, Él puso a Ciro, ¿sí?
aunque Él es el que pone todas las autoridades, Él controla los pasos de estas autoridades y controla todo lo que ellos hacen. Y en su providencia Él puede permitir que estas gentes hagan cosas que no son correctas, pero Él deja establecido en su ley cómo debería de obrar una persona con autoridad hacia el pueblo. Más con razón a quienes iba escrito principalmente este salmo, los jueces o los reyes del pueblo de Israel. Ellos tenían la palabra de Dios, tenían la guía por la cual tenían que juzgar y cómo dirigirse al pueblo. Parece ser que en ese momento los jueces estaban obrando de una manera inadecuada, pero eso no se le escapaba a las manos de Dios. Esa es justamente la libertad que Dios nos da a nosotros para tomar decisiones, y nosotros podemos hacer lo correcto ante Dios o podemos hacer lo incorrecto ante Dios. En el caso vemos que ellos están haciendo lo incorrecto. Dios está entre ellos y juzga. Dios está entre ellos y juzga, aun cuando ellos están tomando las decisiones. Esto no queda nada oculto para Dios. De las decisiones que ellos toman, no queda oculta ante Dios. Y Dios juzga todas las decisiones que se toman en autoridad. Cuando hemos leído el pasaje de Juan, vimos cómo los judíos querían apedrear. Ellos tomaron una autoridad, ¿sí?, aún sin ser el Sanedrín, ¿sí?, pero ellos se hicieron de autoridad y querían apedrear a Jesús. Ya habían resuelto cuál era la condena y querían apedrearlo, ¿sí? Y vemos que Dios está entre ellos, y Él no solamente que sabe las decisiones, sino que Él va a juzgar. Él juzga como verdadero o como falso, pero Él luego va a juzgar a cada uno personalmente por las decisiones que han tomado, ¿sí? El juicio y la guía debe ser conforme a la voluntad de Dios. El juicio de las personas de autoridad debe ser conforme a la voluntad de Dios. Vosotros sois hijos del Altísimo. Cuando el versículo 6 dice que ellos son hijos del Altísimo, no se está refiriendo a de que ellos han creído y han sido convencidos, que ellos han sido regenerados y que ellos son hijos salvos. No se refiere a eso, porque en el versículo siguiente hay juicio para ellos y castigo. A lo que se refiere con que son hijos del Altísimo es que ellos también fueron creados a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Entonces, por ese motivo ellos son también hijos del Altísimo, como se nos dice en Hechos capítulo 17. También se nos habla de que nosotros somos linajes de Dios. No nosotros los creyentes solamente, sino todo el mundo es linaje de Dios. En ese sentido, todo el mundo es hijo de Dios. Pero los creyentes, en un sentido especial, son hijos verdaderos, son el verdadero Israel de Dios. Entonces, cuando aquí les está llamando que son hijos del Altísimo, es porque ellos, como linaje de Dios, tienen que cumplir la voluntad de Dios, y cuando ellos aplican autoridad sobre el pueblo, sobre las naciones, sobre la congregación, sobre el pueblo de Israel, tenían que hacerlo, digamos, como guía. Tenían que utilizar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, lo que ellos tenían en su momento. Pero esto no solamente es para los que vivían en el pueblo de Israel o los jueces de Israel. Esto también es para todas las naciones, para todas las personas que tienen autoridad, como dije en un principio. Los mismos pueblos ahora que tienen... gracias, Alexandra. Los mismos pueblos que ahora mismo tienen sus representantes que no son creyentes, van a dar cuenta ante Dios por todas las decisiones que toman y cómo ellos ejercen autoridad hacia el pueblo y por sus juicios injustos también. Y no solo nuestros gobernantes, sino nuestros jueces. Los jueces que están en los juzgados y que también ejercen autoridad.
Ellos también fueron puestos por Dios. Nuestros jefes en nuestro trabajo tienen autoridad. También ejercen autoridad sobre nosotros. Ellos también darán cuenta a Dios. Y aquí se nos dice, en el siguiente encabezado, el fruto de los malos, que es el versículo 2 y el 5, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos o seréis favorables a los impíos? No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Hay personas que andan totalmente alejadas de la voluntad de Dios. Si bien la Biblia también nos enseña que por el hecho de ser creados a imagen de Dios, tenemos características o atributos como Dios, pero están distorsionadas por el pecado, y por eso se puede ver en algunas personas algún atisbo de bondad o un poco de misericordia también, aun cuando no son creyentes, es porque mantenemos todavía esos atributos, pero totalmente distorsionados o afectados por el pecado. Aún así, manteniendo estas características, todos nuestros corazones, cuando no somos creyentes, nos está inclinado más hacia el pecado. Nuestras emociones están inclinadas hacia el pecado. Cuando nos convertimos es cuando empezamos a tener la palabra de Dios como nuestra guía para poder cambiar nuestra vida. Pero si estas personas que están en autoridad no tienen como guía, no son creyentes, entonces la palabra de Dios no es su guía, entonces van a ejercer autoridad desde las tinieblas, desde sus propios pecados, de sus propias emociones. ¿Podemos esperar algo bueno de las autoridades que no son creyentes? Difícilmente, ¿verdad? Qué desánimo ver a las personas que están en autoridad cuando actúan de manera injusta, cuando toman decisiones que nos afectan a todos. Se ha mandado estos días en los grupos, no lo he leído, pero he visto algo así por encima, acerca de la educación de los niños en los colegios, cómo los quieren educar sexualmente. He escuchado también acerca de estos movimientos y cómo quieren implementar en los colegios estas enseñanzas acerca de las cuales nosotros estamos totalmente en contra, porque la Biblia nos habla totalmente lo contrario, pero sacaron como ley y nos va a afectar a todos, va a afectar a nuestros hijos. Pero esta gente que ha sacado esto va a pagar, porque lo ha hecho desde las tinieblas, los ha hecho sin conocimiento porque son ignorantes de la ley. Debemos de orar y de pedir a Dios por las autoridades, porque Él dice que si oramos por ellas, si estamos suplicando por ellas, puede haber un cambio y podemos conseguir paz para nosotros. Debemos orar por ellos, pero ahora quiero que lo analices desde este punto de vista. Nosotros en algún momento estuvimos en un lugar totalmente alejado de Dios y hemos actuado de esa manera, favoreciendo las cosas malas, comportándonos como impíos, ¿verdad? Sin conocimiento de la palabra de Dios, sin conocimiento de la verdad, utilizando como guía nuestras propias emociones, nuestros propios deseos. ¿No vivimos así? ¿No dice Pablo que ya basta el pasado que tienes, que ahora sigas lo bueno? Nosotros estuvimos también en esa posición. Fuimos ignorantes de la voluntad de Dios. Nuestros juicios fueron injustos. Hemos ejercido de juez muchas veces. Hemos tenido nosotros nuestros actos de impíos y nos hemos gozado también con nuestras decisiones equivocadas.
Pero gracias a esa obra tan maravillosa del Señor, hemos conocido la verdad y ahora podemos mirarlo a través de la palabra de Dios. Podemos analizar nuestra vida y podemos ver nuestros pecados, llegar al arrepentimiento por nuestros pecados y de esa manera cambiar nuestra posición acerca del favorecer a los impíos, de nuestra autoridad sobre las personas, o sobre nuestros trabajadores, o sobre nuestros amigos. Inclusive podemos ver desde otro punto de vista también las decisiones que toman los gobiernos y orar de una manera mejor por ellos. Cuando una sociedad como en la que vivimos estima o tiene en mayor estima la vida de un animal, como lo que ocurre aquí, y no tiene en estima la vida de un niño dentro del vientre de su madre, las consecuencias son durísimas. Tiemblan los pilares de la tierra. Cuando en una sociedad como en la que estamos viviendo tiene mayor valor la vida de un animal que la de una persona, estamos cayendo en algo muy peligroso. He escuchado hace muy poco, me han mandado un email acerca de algo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Seguramente que vieron ustedes el tema del aborto, que está esta lucha, ¿no? Pues me han mandado un email, no sé si esto será cierto o no, pero dicen que en una parte de los Estados Unidos, creo que en California, quieren aprobar una ley en la que la madre pueda quitar la vida al niño hasta los 2 meses de estar vivo. Nueva York. En Nueva York. Y California. Yo la verdad que es algo que no lo he contrastado, no sé si será así, pero esto es infanticidio. Y si esto es cierto, estamos entrando en un terreno muy peligroso. ¿Ves cómo toman decisiones en los gobiernos alejados totalmente de la voluntad de Dios, desde las tinieblas, pero desde sus propios corazones, porque en sus propios corazones hay tinieblas? ¿Qué podemos esperar cuando vemos injusticia en el ámbito de las personas que deberían velar por la ley? ¿No es motivo de desánimo verlos actuar de esa manera injustamente? Sí, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un Dios tan grande y maravilloso que nos dice que Él está en medio de estos dioses, de estas autoridades, y Él juzga. Dicho esto, vamos a entrar al último encabezado. No he dicho que vaya a terminar, he dicho que voy a entrar al último. Las exigencias de Dios para los que están en autoridad, esto es en el versículo 3 y 4. Y quiero que notes algo aquí, porque es maravilloso, porque a pesar de que estas personas toman decisiones totalmente extraviadas, lo que podemos ver es la misericordia de Dios. Las exigencias de Dios para los que están en autoridad, versículos 3 y 4, dice así: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Lo que está haciendo aquí Dios es darle la guía de lo que deben hacer como autoridad. Él los está guiando, les está diciendo, esto es lo que tienen que hacer. Ellos venían comportándose de una manera y Dios les está diciendo, esto es lo que tienen que hacer. Dios podría haberlo eliminado inmediatamente. Él es soberano. Él podría haberle quitado la vida inmediatamente y haber puesto a otros en su lugar. Pero no.
Él está dando la oportunidad de que cambien. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Ven conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 19, 4 y 7, y quiero que leamos este pasaje. 2 de Crónicas, capítulo 19, versículos de 4 al 7. Dice así: habitó pues Josafat en Jerusalén. Capítulo 19, versículos del 4 al 7. Dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Lo que está haciendo Josafat, que fue uno de los reyes buenos que tuvo Jerusalén, es poner jueces para que tengan autoridad sobre el pueblo y también le dar las directrices que tienen que seguir, ¿veis? Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas y por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis. Les está advirtiendo: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Dios. De la misma manera los jueces a los que se estaba refiriendo Asaf estaban juzgando en lugar de Dios, pero no lo estaban teniendo en cuenta a Dios, ni estaban teniendo en cuenta su palabra. ¿Sí? Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. De la misma manera que dijo Asaf, Dios está en medio de su congregación y juzga. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? ¿Cuál es el temor de Jehová? ¿Conocerle? ¿Conocer a Él? ¿Conocer su palabra? ¿No es así? Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Esta es la advertencia que le estaba dando Josafat a los jueces. Lo que vemos en el Salmo 82 ya es los jueces actuando de una manera injusta, pero Dios dándole la oportunidad con misericordia. Podría haberlos eliminado, pero no los hizo. Les estaba diciendo: esto es lo que tenéis que hacer. Defender al débil, haced justicia al afligido, librad al necesitado. Vemos la misericordia del Dios. Él los está llamando a cambiar su manera de obrar, ¿sí? Pero lo hace de una manera imperativa. No les está dando una opción a cambiar. Él les dice imperativamente, obligándolos a lo que tienen que hacer, ¿vale? Dándole la oportunidad también de arrepentimiento y mostrándoles cuál es su voluntad. Tenéis que hacer esto. Esto es mi voluntad. Esto es lo que quiero que hagáis con el pueblo, para que actúen conforme a ella. Vamos a pasar al último pasaje fuera del quiasmo. Esto era un análisis del quiasmo. Ahora vamos a pasar a los últimos 2 versículos, ¿sí? Donde vemos una resolución y un clamor, ¿vale? El versículo 7 es la resolución que toma Dios si ellos no cambian, y el versículo 8 es un clamor de Asaf, ¿vale?
moriréis, versículo 7. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Esa es la resolución, ese es el juicio de Dios si ellos no cambian. Pero como hombres moriréis. Ellos son hombres. Lo que pasa es que ellos están en un nivel de autoridad que no tiene el resto del pueblo. Y les está diciendo, como hombres moriréis, como cualquiera. A ustedes, a pesar de estar en autoridad, les llegará la muerte, como a cualquier hombre. ¿Sí? Y les está diciendo, y como cualquiera de los príncipes caeréis. O sea, muchas veces las personas que están en poder viven como si a ellos no les afectara nada de lo que Dios manda. Como si ellos vivieran al margen de lo que Dios dice. Pero no. Dios ha determinado cuándo vivimos y el día en que morimos, y de la misma manera ha determinado el día en que ellos van a caer. El tema está cómo van a caer. El día en que muera, van a caer bajo la gracia de Dios, como nosotros los creyentes, o van a morir alejados de Dios. Esto también es algo para que nosotros lo tengamos en cuenta. Nosotros pensamos y vivimos nuestra vida como creyentes, aferrados a la promesa de Dios, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de que Él hizo la obra para que nosotros pudiéramos salvarnos. Sí, pero nosotros como hemos visto antes, también hemos vivido de manera impía. Para llegar a vivir aferrados del Señor, hemos tenido que conocerle a Él, conocer su obra y creer en Él. ¿Cómo estás hoy? ¿Crees? Piensa que esto no depende de que tú hayas hecho una oración hace 20 años, hace 5 años, y digas, bueno, porque hice esta oración me he salvado. No. El creer en Dios, no por tus emociones, por lo que conoces de Él. El creer en Dios cada día es la salvación. Ese es el Evangelio. La obra esa que el Señor Jesucristo hizo para salvarte. El aferrarte a sus promesas. Tus emociones no manejan tu entendimiento. Tu entendimiento, tu razonamiento es lo que hacen que florezcan tus emociones. Así que si tus emociones te están diciendo de que ya no sé si creo, no sé, no, ve a la palabra, aférrate a ella, aférrate a lo que Dios te está diciendo. Nuestras emociones, nosotros nos podemos levantar eufóricos y a las 2 horas estar totalmente tristes porque vemos algo que no nos ha gustado, y más ahora con el tema de del internet y de todo lo que nos manejamos y la comunicación como está, podemos estar pensando algo totalmente incorrecto y nuestras emociones pueden estar fluctuantes, en un momento alta y en otro momento caída, pero eso no nos tiene que la fuente las emociones no son la fuente de lo que nosotros creemos, no son la fuente de nuestra salvación. La obra de Cristo es la fuente de nuestra salvación y nosotros lo vemos en su palabra, y porque creemos en lo que Él hizo y porque nos arrepentimos de nuestros pecados es que abrazamos lo que entendemos, y de esa manera es la que nos salvamos, solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos vivido también de una manera impía. Hemos llegado al conocimiento de la verdad, hemos obtenido el arrepentimiento, hemos creído y por eso somos salvos. ¿Sí? Pero este juicio y castigo también iba a ser para nosotros si nosotros no nos arrepentíamos. Si nosotros llegábamos a nuestra muerte de esa manera, sin arrepentimiento y sin abrazar lo que el Señor nos dice acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, íbamos a llegar de esa manera, con juicio y con castigo.
¿sí? Oremos por las personas que aún no conocen, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todos aquellos que aún rechazan el Evangelio. Oremos por todos ellos para que el Señor tenga misericordia. De hecho, si siguen vivos, el Señor está teniendo misericordia de ellos porque siguen incrédulos, aún siendo sus enemigos. Entonces, vamos a presentar el Evangelio, vamos a orar por ellos, vamos a orar por las autoridades de nuestro país, por las autoridades del mundo, a pesar de que no compartimos la gran mayoría de las decisiones que toman. Vamos a orar por ellos. Sí. Levántate, dice el salmista, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ese es el deseo, ese es el celo que debemos de tener. Levántate, oh Dios. Vemos tantas injusticias en esta vida, vemos tantas cosas que son malas. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. Todas las personas, aún los no creyentes, tienen ese deseo de justicia. Y eso también demuestra que todos estamos hechos a imagen de Dios. Pero nosotros, habiendo entendido la palabra de Dios, habiendo entendido el Evangelio, con más razón aún, nuestro celo por la justicia de Dios tiene que ser grande. Señor, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿A quién se le dice que va a heredar todas las naciones? Y esta no es una pregunta retórica. A Jesús, ¿verdad? A Él se le dice que Él va a heredar todas las naciones. El salmista clama celosamente por una pronta respuesta, dejando en manos de Dios la justicia perfecta. Hermanos, a Jesús es el que se le aplica el que tú heredarás todas las naciones. Vamos a ir, esto como para terminar, al pasaje que hemos leído para comenzar, Juan capítulo 10. Y todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora, vamos a verlo desde el prisma o desde una visión, teniendo en cuenta el Evangelio, teniendo en cuenta a Cristo, ¿sí? Él es el que va a heredar todas las naciones, y está la gran promesa en la que nosotros vamos a ser coherederos con Él de todas las cosas. ¿Vale? Y quiero que tengas en cuenta esto. Hemos leído Juan capítulo 10, ¿vale? Y se nos habla de que estaba Cristo y se le habían acercado a Él y lo rodearon algunos judíos, ¿vale? Y les estaban reclamando a Jesús: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dice: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Cristo les dice que ya se lo ha dicho. Lo que pasa es que ellos no creen. Y no creen porque no son de sus ovejas. Él les está hablando acerca del Evangelio, ¿vale? Él les está diciendo: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Oh, hermanos, esto es tan profundo, es tan hermoso. No vamos a entrar en ello, pero les está hablando del Evangelio. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es lo que les está diciendo. Y ellos necesitaban esto, el Evangelio. Ellos tenían la ley y eran tan estrictos con la ley que eran legalistas.
pero habían dejado de lado la buena noticia que iba a venir el Cristo. Y ahora les están diciendo a él, tú eres el Cristo, pero querían escucharlo para apedrearlo. Eso era lo que querían, apedrearlo. De hecho, aquí ellos empiezan a agarrar piedras. Ya habían tenido la resolución. Ellos lo buscaban, querían apedrearlo a cualquier manera. Ya habían declarado cuáles eran sus intenciones. Mucha buena obra he hecho, os he mostrado de mi Padre. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y los judíos dicen, no te vamos a apedrear por buenas obras, te apedreamos por lo que dices, porque te estás haciendo Dios. Por las buenas obras no, solamente por lo que dices. Por las buenas obras no. Cuando lo que les está diciendo es más importante que las buenas obras que ellos veían que hacía. El Evangelio era lo que los iba a salvar a ellos, no las buenas obras. Las obras buenas daban testimonio de que Él era el Cristo, pero lo que ellos necesitaban era el Evangelio. De la misma manera en la que el Salmo nos muestra que los que estaban en autoridad necesitaban el Evangelio y ellos estaban actuando impíamente, estos judíos estaban actuando de la misma manera. Se habían hecho jueces, se habían hecho dioses ante el Dios, ante el verdadero Dios, y lo querían apedrear. Y le dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Está trayendo el párrafo, la frase del Salmo 82. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, está hablando de las autoridades. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Hermanos, Cristo es el heredero de todas las naciones. Cuando nosotros éramos nuestros propios dioses, como los judíos, cuando nosotros éramos nuestros propios dioses, antes de convertirnos, Él ya había pensado en nosotros para salvarnos. Y aún nosotros siendo pecadores, Él vino al mundo para entregar su vida por nosotros. Dios estaba en medio nuestro para juzgar nuestras acciones y decisiones, de la misma manera que Dios nos habla que Él está en medio de los dioses juzgando las decisiones. De esa misma manera Él estaba en medio nuestro cuando nosotros íbamos detrás de nuestros propios delitos y de nuestros propios pecados. Nuestros frutos fueron hallados malos, ignorantes de la verdad. Nuestros juicios eran corruptos y favorecían a los impíos. Pero Cristo pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestras impiedades. Defendió al débil, hizo justicia al afligido y libró al necesitado. Lo que vemos que Dios quiere para los jueces de este mundo es lo que Cristo hizo por nosotros. Defendió al débil, hizo justicia al afligido, libró al necesitado. Si tú no te sientes necesitado, es un gran problema, porque eso es el comienzo. Dice Cristo en respuesta a los estudiosos de la ley, yo no he venido a sanar enfermos, yo no he venido a curar sanos, yo he venido a sanar enfermos, ¿sí? Entonces, si tú no te sientes necesitado de Dios, tienes un gran problema. De esta manera nos libramos del castigo y como el salmista podemos clamar a Dios por justicia divina, esperando la promesa de ser coherederos con Cristo. Vamos a orar.